que pues no es tanto Foucault contra el psicoanálisis, ¿no? Sino que Foucault está interesado en cosas que son también del interés del psicoanálisis, pero llega de manera a otros lugares, ¿no? Por otras razones. Y que a veces sí que están enfrentados y otras veces, ¿no? Otras parecen caminar en un mismo camino. De hecho, me parece que ya Foucault al final va a estar como muy cercano a Lacan, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces, yo lo que pretendo dar es como algún panorama general, señalar 2 o 3 discusiones que son importantes acá. No me detendré en todas, ¿no? O sea, si acaso más bien me iré con estos debates, las discusiones que tuvo más cercanas, ¿no? Foucault y el psicoanálisis. Omitiré, porque no del todo, digamos, esta cercanía que sí que tiene en las palabras y las cosas, ¿no? La mencionaré, pero más bien mencionando por qué sí tenía cercanía, ¿no? Y entonces lo que quiero dar es un panorama muy general. Tiene ahí, hay una hojita ahí que tiene unos anexos, ¿no? Hay cosas que puse en los anexos, otras que no, otras que leeré. En general yo creo que hay 2 textos en los cuales habría o veríamos una discusión más cercana con el psicoanálisis, ¿no? Pienso que los que estarían abiertamente, en los que veríamos digamos, algo más enfrentado, estaría justo en la historia de la sexualidad, ¿no? La voluntad de saber sería el texto a lo mejor que sería más polémica cuando se habla de la discusión entre Foucault y el psicoanálisis. Eso sin olvidar que en realidad las tesis que retoma ahí Foucault son tesis de Deleuze, ¿no? O sea, que él ha retomado las tesis de Deleuze para hacerlas, digamos, las hace suyas, y entonces a partir de ahí es donde está discutiendo con el psicoanálisis. Y otro que, bueno, no es tan abierto, pero tiene un grado de discusión, también retoma Deleuze al final, pero que habría que discutirlo, es la parte de la verdad y las formas jurídicas, ¿no? Porque él tiene una lectura, pues, muy particular del delito, ¿no? Que tampoco sería una lectura muy diferente de la de Deleuze, ¿no? Y ya por otro lado, pero digamos, retomaría aspectos de ello. Entonces, yo pienso, o la lectura que yo siempre hago de Foucault, en general hay muchas, ¿no? O sea, si uno va, uno puede ver las lecturas que se Deleuze y cada una tiene sus matices, ¿no? Yo en general he pensado o pienso Foucault como un pensador dispositivo. Cuando digo esto es a decir que obviedad, ¿no? Hablo mucho de los dispositivos. Pero no, en realidad creo que en Foucault hay una intuición desde muy temprano que lo que busca es, voy a hacer un poco como esta idea, pensando en la idea del dispositivo, un poco para explicar lo que quiero decir, es más bien tomada desde Agamben. No sé, algunos habrán leído el texto que hace Agamben sobre Foucault. Si no lo han leído, lo que hace él es señalar que Foucault nunca, digamos, explicitó el término dispositivo. Ajá. Nunca lo dejó muy claro, ¿no? Ustedes recordarán esa entrevista que por allá anda, le preguntan qué es un dispositivo, y él se va como borde de tobogán a decir, pues es lo heterogéneo, ¿no? Los discursos, las disposiciones. Lo que hace Agamben es, digamos, recortar esto y decir, pues que habría algunas formas de pensar el dispositivo, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la ley, y en general lo que termina siendo Agamben es una genealogía teológica en torno al dispositivo. Y hay una cosa central en la cuestión del dispositivo que a mí me gustaría explorar, o que creo que es como una intuición que mantiene Foucault, y es que el dispositivo, por ahí, otra vez la genealogía que hace Agamben de Foucault, pues es que el dispositivo estaría retomado de Heidegger, ¿no? Y que sería que una forma en la que la toma Heidegger es como disposición, ¿no? Y que sería una fórmula latina esa de disposición, ¿no? Entonces, la disposición sería disponer, o sea, poner algo de una determinada manera, ¿no? De alguna manera, entender el dispositivo es entender esa disposición de las cosas.
Agamben habla de los discursos en ese texto, que sería muy interesante que pudieran ver, tiene mucha sustancia. Una de las partes finales va a decir que el dispositivo son todas las cosas, o sea, empieza a hablar de objetos concretos, de discursos, pero terminará diciendo que también la filosofía, ¿no? La filosofía es un dispositivo, y eso siempre hace mucho ruido, ¿no? Retomo entonces esta idea de la disposición, porque cuando Heidegger habla de la disposición, en la pregunta por la técnica, va a decir que es una forma en las cosas, cómo las cosas se nos presentan. Agamben va a decir cómo las usamos. Agamben además va a utilizar el término oikonomía como semejante al de disposición. Y Heidegger va a utilizar una fórmula que es como muy recurrente, que es la disposición, ¿no? Lo que hace es obturar otras formas de ver las cosas, ¿no? Explico un poco el tema de la disposición. Yo cuando entré por la puerta, bueno, llegué y me senté acá, ¿no? Sin que nadie me dijera. O sea, yo no agarré una silla y me puse de aquel lado, ¿no? O sea, como que se entendió todo sin que nadie me lo dijera, que las cosas estaban dispuestas y yo atendía el dispositivo de la manera como estaba puesto. Ajá. Lo que entonces estamos aquí pensando es que el dispositivo lo que hace es dispone las cosas, pero obtura otras posibilidades, ¿no? Obturar es que justamente yo no me senté de aquel lado. Podía haberlo hecho y a lo mejor ustedes se voltean o no, ¿no? Pero obturar quiere decir que cuando algo está dispuesto de esa manera, ha obturado muchas otras posibilidades, ¿no? Si nosotros pensamos en la forma de dar cátedra como de esta manera, pues eso supone que se han obturado muchas otras, ¿no? Como hacer un círculo, como que ustedes, yo que permanezca en silencio y ustedes hablen, muchas otras formas, ¿no? Infinitas. Entonces, retomo esta idea que dice Agamben sobre el dispositivo y cómo la filosofía es un dispositivo para pensar en Foucault. O sea, Foucault, si vemos la forma en cómo piensa, en cómo trabaja, siempre es decir, esto es hecho así, pero ¿qué tal si lo pensamos de otras diferentes maneras? ¿No? O sea, dice, hemos pensado, por ejemplo, un ejemplo que sería bueno pensarlo sobre todo la gente que trabaja en psicoanálisis es, hemos pensado siempre, lo dice en la hermenéutica del sujeto, hemos pensado siempre que los griegos estaban en la cuestión de conócete a ti mismo. Y capaz que no, ¿no? Y él habla del cuidado de sí. Y entonces dice, claro, si decimos que los griegos han hablado de conócete a ti mismo, la famosa frase griega, ¿no? Que todos repetimos hasta la náusea, hablando de los griegos, ¿no? Al así decirlo y al así pensarlo, hemos cerrado cualquier otra posibilidad de pensar las cosas. Pensamos que todo va de conocernos. De hecho, esa sería una de las críticas que hace Foucault en la hermenéutica del sujeto. Y que ahí estaría el psicoanálisis, ¿no? La cosa no va de conocernos. Hasta estamos un poco hartos de conocernos, ¿no? O sea, la cosa va de cuidarse de las palabras de Foucault, las prácticas de sí. Entonces, retomo este ejemplo en Foucault para decir que lo que hace, digamos, la fórmula que utiliza Foucault siempre frente a los problemas, no es, vean, siempre no sigue generalmente como la tradición. Pensamos en la filosofía griega, por ejemplo, en términos de la metafísica o la ontología, ¿no? Y él va a decir, no, habría otros caminos. Retoma a otros autores, ¿no? Pero va a decir, habría otra forma de pensar, de hacer filosofía griega, ¿no? O pensamos generalmente en la verdad, ¿no? Y entonces ahí nos podemos meter en la lógica, en la filosofía analítica. Y va a decir, no, pero también podríamos pensar en la verdad y la constitución política, ¿no? Y la política, o la verdad y el sujeto, ¿no? Esto es, y dice, vamos a hacer otra historia de la verdad. Entonces, lo que a mí, yo siempre pienso Foucault desde ahí, o sea, lo que hace Foucault justamente no es cerrar las posibilidades o no encabalgarse en una discusión filosófica tradicional, sino lo que hace es abrir caminos. Esto es de hecho, una divisa muy nietzscheana, ¿no? Nietzsche en la Gaia Ciencia lo hace y dice, bueno, nos faltaría todavía hacer historia de muchas cosas, ¿no? De la experiencia de esto, de la experiencia del otro. Entonces empieza a decir Nietzsche. Esa es una mirada muy nietzscheana, ¿no? Es una fórmula que de hecho podemos ver en el origen de la tragedia, ¿no? Hemos pensado a los griegos como los que han fundado la razón. Vamos a pensarlos entonces desde esto, desde lo dionisiaco, ¿no? Desde otro lado. Entonces Foucault lo que hace siempre es
un poco reventar la tradición. Decir, yo no quiero ir por acá, vámonos por allá. O abramos caminos. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver lo que este ejemplo que mencioné de la hermenéutica del sujeto es un ejemplo recurrente casi a lo largo de toda su obra, ¿no? Y que si acaso hay una discusión con el psicoanálisis, es por una razón que tiene que ver con eso. Ajá. Adelanto un poco, o sea, desde las primeras críticas que va a hacer Foucault, vamos a ver que lo que sería un poco, lo vamos a ver aquí con el anexo, es lo que hace Foucault es decir, bueno, a ver, ¿qué ha hecho el psicoanálisis? ¿Mm? Va a decir, hombre, el psicoanálisis tiene la virtud de haber abierto una discusión sobre la locura. Recuerden que él en la historia de la locura lo que quiere es eso, ¿no? El propósito, ustedes pueden ver en el prólogo, en el primer prólogo de Historia de la Locura, no el que sale editado, sino el que anda por ahí, ¿no? En los dichos, que está en internet, va a decir, en realidad, esto de lo que se trata es de hacer un diálogo con la locura, aunque es muy difícil, ¿no? Porque todo, y sobre todo dice una historia con la locura. Claro, la crítica que le va a hacer Derrida es que toda historia ya es una forma de racionalización. Y eso habría obturado el diálogo, ¿no? Habría obturado, habría cerrado las posibilidades de comunicación de la locura o de llegar a una experiencia de la locura. He dicho estas cosas porque a la línea que quiero seguir es como que en realidad si Foucault en algún momento se enfrenta con el psicoanálisis tiene que ver con eso. Porque Foucault considera que el psicoanálisis a veces cierra, genera un discurso, se conforma como dispositivo. Desde el principio, un poco vamos a ver esto, ¿no? Las primeras críticas, y ahorita lo vamos a ver, que hace Foucault al psicoanálisis es que el psicoanálisis, sobre todo en la interpretación de los sueños, obturó las posibilidades del sueño, ¿no? El sueño era muy rico, había toda una mirada, un horizonte de sentido respecto al... Puede tener muchos sentidos, ¿no? Podría tener una mirada mística. Y entonces una de las primeras acusaciones que hace Foucault al psicoanálisis es, cerró las posibilidades. Cerró, le impuso un sentido al sueño. Entonces, o sea, esa sería la intuición con la que quiero que iremos viendo esta parte, ¿no? Esto que voy a decir, que es que Foucault, entonces, siendo un pensador que ve todo desde esa posibilidad de, digamos, abrir el dispositivo, esos serían siempre los puntos en los cuales se enfrenta con el psicoanálisis. Y los puntos justo en los que se está de acuerdo es cuando el psicoanálisis abrió posibilidades. Esto que estoy diciendo no está en ningún texto de Foucault, Foucault nunca lo dice, pero podemos seguirlo sin problema a lo largo de su obra. Quiero hacer un breve recorrido de un poco la discusión, cómo empieza todo esto. Y que para eso ustedes tienen, bueno, sus cositas de anexo, cuando sea necesario los veremos. Pero esto era más bien como una introducción. Primero, valdría la pena ver cómo es que se da el primer acercamiento de Foucault al psicoanálisis, ¿no? Sabemos que Foucault hizo dos cosas. Primero dio clases de psicoanálisis, ¿no? Tenía ahí una cátedra, daba los 3 ensayos de la teoría sexual, ¿no? Pero además, en algún momento fue análisis. Lo que dicen sus biógrafos es que fue una vez, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, bueno, por eso Foucault no entiende el psicoanálisis, ¿no? Bueno, entonces, para que se tenga en cuenta, o sea, fue su acercamiento al psicoanálisis, él nunca fue analizado, ¿no? Él nunca estuvo ahí. Entonces, pues un poco, digamos, eso da inicio a la discusión. Ahora, Foucault, les digo, no es que no va a criticar el psicoanálisis, entonces desde, digamos, el argumento más trivial, que sería el tema de la verdad. Es que eso no es verdad, ¿no? O el tema epistemológico, que generalmente eso es como el fácil, ¿no? Todos los científicos que dicen, eso no es ciencia. No, Foucault no le interesan esas discusiones porque justamente él es un crítico de la ciencia, ¿no? Él es un crítico de la construcción, de la forma en cómo se construye el saber. Entonces él no atacaría ahí al psicoanálisis. Comparte, de hecho, un montón de cosas con el psicoanálisis, ¿no?
Piensen que se encuentra en el contexto de entre los 60 y 70 y había toda una discusión ahí, ¿no? Estas discusiones que tenían que ver, y ustedes están bastante muy claras, las discusiones del freudomarxismo, ¿no? Cuando se juntan y entonces dicen, hay que liberar al deseo, ¿no? Y entonces parece que entonces, de ahí se jugaba el partido, ¿no? Estaban los marxistas y dicen, no. Y había muchas incongruencias al respecto, ¿no? Sabemos que Freud no era marxista. No lo había leído mucho, y tampoco era marxista, ¿no? Y que además va por otro lado. Si pensamos en esta línea de la liberación, ¿no? De la desatadura, como suele decírsele, pues Marx tiene un proyecto, ¿no? Que tiene que ver con la función. Mientras Freud no. Freud tiene claro que hay una cultura, ¿no? Que nos tiene, pues, malestar en la cultura, y entonces no podemos hacer un gran proyecto de liberación de ese malestar, es constitutivo de la cultura, ¿no? Lo que podemos hacer es situarnos de manera diferente en ese entramado, ¿no? De placer. Entonces, vean, hay como todo un montón de problemas ahí con los que se están enfrentando. Ahora, en cuanto a las temáticas, vamos a ver que Foucault pues está muy cerca, sobre todo, de una mirada ahí, estaría más cercana a lo lacaniano, ¿no? Para empezar, su profesor, su maestro, es Jean Hippolyte, ¿no? Ustedes saben quién es Jean Hippolyte, ¿no? Jean Hippolyte está muy presente en los primeros seminarios de Lacan. Siempre que, sobre todo, está en la famosa discusión que además también menciona Collier, la de el amo y el esclavo, ¿no? Recuerdan, los primeros seminarios no tratan mucho de eso, el tema del amo y del esclavo, y entonces aquí está, generalmente ahí está Hippolyte, ¿no? Y ese había sido maestro de Foucault. También recordemos, de hecho, que Foucault dedica 2 o 3, sobre todo una conferencia muy importante, que me parece que es la de ¿qué es un autor?, dedicada justo a Lacan, ¿no? Están entonces también Deleuze, ¿no? Que fue un crítico del psicoanálisis, tenemos entonces Althusser también, ¿no? Y Althusser, pues, había sido uno de los más importantes marxistas, ¿no? De la última ola. Tiene un texto muy importante que se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Y en él había hecho ya una crítica, pues, devastadora a esos aparatos. Esos aparatos, en concreto, dirá, bueno, pues, están el aparato, ¿cómo se llama?, punitivo del Estado, ¿no? Que son la policía, que es el ejército, que son, digamos, estos que agreden, evidentemente, que están ahí para eso. Pero también están estos que son el aparato ideológico de Estado, y esos son en realidad los que mantienen las relaciones de producción, ¿no? Porque ellos son los que posibilitan que siga habiendo producción, o sea, son los que crean la mano de obra del futuro, porque son la iglesia, la familia y la escuela, ¿no? Estos 3 aparatos ideológicos serían los que estarían posibilitando la mano de obra futura. Bueno, entonces ellos, todos estos marxistas ya habían hecho, ¿se acuerdan? Desde Engels, toda una crítica a la familia, ¿no? Entonces, ¿ven? Ahí hay todo un planteamiento, digamos, hay problemas muy importantes, sobre todo respecto a la familia, que es un eje, pues, muy caro, sobre todo para Freud, ¿no? Porque, y justamente esa sería la crítica que le haría Foucault, es que, pues, ahí está el problema, ¿no? En pensar en el tema, o que la familia articule tanto sentido alrededor de la obra de Freud. Entonces, vamos a ver ahí también que Foucault, como ustedes sabrán, fue a veces calificado como postmoderno, pero pues quién sabe qué es eso, ¿no? Porque en realidad no hay una clara definición de qué es lo postmoderno, ¿no? Pero también estructuralista, y, o sea, junto con Lacan, ¿no? Ahí estaría en el tema del lenguaje, en fin. Vamos a ver además que Foucault, pues, se preocupa mucho por este tema, por estos 2 temas que serían el eje primario de su primer trabajo, que es esto que definían las palabras y las cosas, el prefacio de las palabras y las cosas, como el tema de lo otro y lo mismo. Ajá. Podríamos decir que todo su trabajo, la primera parte, el trabajo arqueológico, tiene que ver con estos 2 grandes temas, lo otro y lo mismo. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo otro es lo otro es la locura,
que ha visto ya en la historia de la locura. Y lo mismo sería todos estos temas que están alrededor de la antropología, o sea, los temas del hombre, lo que ya no damos por, ya no dudamos de ello. Justamente aquí es donde, por ejemplo, Foucault va a estar muy cercano a Freud, ¿no? Cuando hablamos del tema de la antropología, dirá, bueno, es un tema muy importante, ¿no? Que aparece con Kant, que aparece más bien en el tiempo de Kant, no lo inicia Kant. Hay un montón de antropologías en el momento en que el mismo Kant desarrolla su antropología, que por cierto Foucault tiene un comentario a la antropología de Kant. Hay un gran proyecto antropológico, o sea, hay una pregunta por el hombre, ¿no? Hay una pregunta por lo humano. Y esta pregunta por lo humano va a derivar en diferentes figuras de lo humano, ¿no? Digamos, pequeños monstruos de lo humano, ¿no? Una de esas figuras sería el sujeto, ¿no? Y entonces algo, por ejemplo, en lo que Foucault estaba muy cercano al psicoanálisis, es decir, en hacer una crítica radical al sujeto, ¿no? O sea, decir, el sujeto, ese que aparece, pues no aparece con Descartes propiamente, pero ahí aparece ese cogito, que con Kant se terminará de consolidar. Ese sujeto, pues no es más que un derivado, ¿no? De ese proyecto antropológico. Y entonces, lo que hace el psicoanálisis, por ejemplo, y es muy adecuado, ustedes va a decir, bueno, lo que hace es disipar la figura del sujeto, ¿no? Entonces, la tesis principal a lo largo de las palabras y las cosas, y que ustedes pueden verlo al final del texto, es que el sujeto no siempre ha estado, ¿no? El hombre, más bien, la idea del hombre, no es una idea que nos trascienda, que trascienda a la humanidad, ¿no? Foucault piensa mucho en términos históricos, pero en una historia nietzscheana, en una historia en términos nietzscheanos. No es una historia que se va como un progreso de la humanidad, ¿no? Nietzsche es un pensador de cortes, ¿no? Es un pensador de estratos, es un pensador, ¿no? Como Foucault. Y entonces va a decir, pues, que el hombre pareciera que es algo que siempre se ha preguntado uno, ¿no? No es, uno pensaría, ¿no? Como el hombre, la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son, ¿no? Como aquel sofista. Pero no es cierto, o sea, el pensar el hombre es algo muy reciente, ¿no? Es decir, aparece en la época clásica, con todo un proyecto, y una de esas figuras pues será el sujeto, ¿no? Y entonces, efectivamente, el psicoanálisis habría atacado a ese sujeto. Les decía la tesis final, que dice las palabras y las cosas, dice, cuando los saberes, cuando las condiciones de posibilidad, que son de los saberes, cambien, entonces el hombre va a desaparecer, dice, como a la orilla del mar un rostro de arena. Esas son las frases finales de las palabras y las cosas. O sea, para Foucault, el hombre no es aquel que cree el saber. El saber, él va a llamarlo episteme, el saber de un tiempo, es un saber que corre independientemente del sujeto, que tiene ciertas condiciones en las cuales aparece, ¿sí? En las cuales se relaciona, y que cuando esas condiciones cambian los objetos de ese saber. Y uno de esos objetos sería el hombre. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, Foucault estaría muy de acuerdo con el psicoanálisis, ¿no? Cuando empieza a quitarle ese lugar central a la razón. En fin, sigo con esto porque ustedes pueden ver entonces ahí está el primer anexo que... voy a tomar uno de los... aquí está. El primer anexo, disculpen si el rato los estoy viendo y luego no alcanzo a ver bien, entonces puede ver el rato, ¿no? El primer anexo es del prefacio a las palabras y las cosas, y va a hablar justamente de ese tema, de lo otro y lo mismo. Lo otro ya lo ha tratado en la historia de la locura. Ajá. Entonces dice, puede verse que esta investigación responde un poco como un eco al proyecto de escribir una historia de la locura en la época clásica. Tiene las mismas articulaciones en el tiempo,
iniciándose a finales del Renacimiento para encontrar al principio del siglo XIX el umbral de una modernidad de la que aún no hemos salido. En tanto que una historia de la locura se preguntaba de qué manera podía una cultura plantear en forma maciza y generalmente maciza, ¿no?, la diferencia que la limita. Aquí se trata, estoy hablando de lo que va a ser a continuación en las palabras y las cosas, aquí se trata de observar la manera en que experimenta la proximidad de las cosas, cuya tabla de parentesco se establece, lo mismo que el orden de acuerdo con el cual hay que recorrerlas. Siento aquí, ¿no? La historia de la locura sería la historia de lo otro, de lo que para una cultura es a la vez interior y extraño, y debe, por ello, excluirse para conjurar un peligro interior, pero cerrándolo para reducir, aquí es la alteridad. La historia del orden de las cosas sería la historia de lo mismo, de aquello que para una cultura es a la vez disperso y aparente, y debe por ello distinguirse mediante señales y recogerse las identidades. Entonces, ahí había como esos dos grandes ejes en la teología, en la teología de Foucault, que serían la constitución del hombre, ¿no?, de los saberes, lo que ya no consideramos que sea ajeno, lo que es muy propio, y la locura. Entonces, vean que aquí hay como una cercanía con, digamos, una preocupación legítima por esto que es la locura y esto, que podría ser la razón, en fin, el hombre, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo que nos importa, perdón, es que está mal esto. Un segundito. Claro, pero primero mal. Un segundo. El 5. Ay, 7. Me falta uno. Caray. Ok. Vamos a ver, acá. Entonces, lo que tenemos primero sería una inquietud por la locura, ¿no?, por cómo se constituye esta. Pero esto, claro, desde una mirada muy histórica. Los primeros textos de Foucault van hacia allá. Vamos a ver que pues Foucault, pues, además nace en una dinastía de médicos, ¿no? Su nombre es Paul Michel Foucault, y que después se va a quitar el Paul, ¿no? Va a quitarse ahí el nombre del padre, que eso debe ser muy interesante para analizar en el psicoanálisis, ¿no? Y entonces, a partir de ahí es solo Michel Foucault. Pero esta labor médica es algo como que siempre me ha parecido muy interesante, muy poco explorado, porque él aparece, pues, o nos dice en este texto de Un peligro que seduce, pues cosas muy interesantes, ¿no? Va a darse cuenta que su labor como filósofo sigue otros caminos que los de los filósofos tradicionales, ¿no? Para él, la labor de un filósofo es una labor de diagnóstico. Ajá. Siguiendo cosas como de los médicos, pero además también siguiendo a Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche lo que hace también es ser de alguna manera, un médico de la cultura. Nietzsche tiene dos miradas sobre la salud, ¿no? Para Nietzsche habría, pues, la salud, ¿no?, así como la que consideran los hombres, y la gran salud. La gran salud es esa que parte del vitalismo. Como ustedes saben, Nietzsche, pues, era un enfermizo, ¿no? Y entonces, el estar siempre enfermo, uno pensaría que eso lo abatía, ¿no? Pero él se daba cuenta que su enfermedad sacaba cierta fortaleza, ¿no? Y ahí viene esa famosa frase de lo que no me mata me hace más fuerte. Entonces se daba cuenta que allá había una forma de salud. Y que entonces él, estando enfermo, ¿no?, estando físicamente enfermo en realidad, era un sano. Y siendo sano, podía diagnosticar la enfermedad, fíjense, de la cultura. Esto es algo, pues, muy parecido a lo que hace Freud, ¿no? No digamos, no que Freud sea chano, ¿no? Pero de alguna manera se da cuenta, o sea, él va a decir algo, Nietzsche va a decir algo que no se había dicho, que la sociedad está enferma. O sea, de alguna manera Freud no es el primero en decirlo, lo dice Nietzsche. Por ahí hay un texto muy interesante que se llama El ocaso de un ídolo, que a lo mejor lo conocen, es de Ofrey. Ofrey ha hecho muchos trabajos, o sea, escribe un montón, ¿no? Tiene los cínicos, pero tiene el ocaso de un ídolo, que no es
el de Nietzsche, evidentemente. El ocaso de un ídolo habla de Freud y de las influencias que tiene Freud, lo que ha tomado Freud de Nietzsche y que no le reconoció. Y creo que podemos encontrar muchísimas cosas. Desde el tema de la represión, el tema de la culpa, que es un tema nietzscheano, ustedes pueden leerlo en la genealogía de la moral, en el segundo libro, está el tema de la culpa y la deuda, ¿no? Que es algo pues, me parece muy freudiano, ¿no? Sí, ¿no? Y que además, de hecho, se explora mucho, creo, que tiene que ver con esta idea de que uno le paga también al psicoanalista por no traer uno, por no sufrir uno la enfermedad, ¿no? Más bien, por no traer la deuda, ¿no? Hay un todo manejo, pero que además, que a mí siempre me ha gustado mucho por la forma o cómo lo dimensiona Nietzsche, el tema de la culpa y la deuda, que para él sería algo que estaría, digamos, cruzando toda la cultura, ¿no? No sería diferente de lo que dice Freud, ¿no? Y esta discusión, perdón, haré como una pequeña, ¿no? A lo mejor requiere como una explicación porque Nietzsche está tratando de dar cuenta de todo un problema de su tiempo, ¿no? Voy a detenerme un poco en esto, ¿no? Había un tema central en el tiempo de Nietzsche, antes de Nietzsche, ¿no? Que es un tema planteado por Hegel, después Hippolyte va a ver muy bien, que es el tema del amo y del esclavo, ¿no? El tema del reconocimiento. Entonces, como que ahí la pregunta, no sé qué tan familiarizados estén con la dialéctica del amo y del esclavo. Sí, lo están, mucho o poco nada. Hagan así, sí, sí, o hagan así, sí, no. No, en lo absoluto, sí. Más o menos, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo lo explica Koyev, ¿no? Koyev es creo que el que más se detiene y habría muchas discusiones entre hegelianos si esa lectura que hace Koyev es la adecuada. Pero sin meternos en problemas hegelianos que tampoco son, ¿no? Tampoco los conozco mucho, de que hay toda una discusión, pero no la conozco. Va a decir que siempre que se hayan dos conciencias, lo dejo así, empieza, digamos, el texto de la explicación tendría que venir de más atrás, ¿no? Siempre que hay como una conciencia, dicen, generalmente lo que hace, bueno, a ver, puedo explicarlo mejor. Cuando el protoanimal humano va por el mundo, se encuentra a las cosas del mundo, particularmente a los animales o la comida, y simplemente la digiere, ¿no? La come, se la apropia. Esto que hace con la comida y que hace con las cosas del mundo no lo puede hacer con otro que se encuentra, ¿no? De primeras, ¿no? Cuando el animal va así, digamos, ve ahí un pollo y se le antoja el pollo y se lo come, ¿no? Su deseo va dirigido ahí, ¿no? Su deseo no se traduce más que en comer, ¿no? Que sería casi una necesidad básica. Cuando todo esto cambia es cuando esa conciencia se encuentra con otro, ¿no? Cuando se da cuenta que hay otro parecido a él. Y entonces ahí empieza un proceso que va a ser de generarse una autoconciencia. Entonces va a ver que hay otro, ¿no? Y va a decir Hegel y Koyev, ¿no? Dice que cuando estas dos conciencias, todavía no autoconciencia, se encuentran, lo que tiene que pasar es, va a decir, una lucha a muerte. Pero es una lucha a muerte que no llega a la muerte, ¿no? O sea, cuando dos se encuentran, va a haber siempre una lucha donde uno está dispuesto a llegar hasta la muerte, y el otro, para preservar su vida, va a hacer algo. Va a reconocer al otro como un amo y se reconocerá a sí mismo como esclavo. Eso sería un proceso, el proceso de volverse humano, ¿no? De volverse autoconciencia. Lo estoy trivializando mucho, ¿no? Porque podríamos ir al texto y es mucho más complejo que ello. Lo que plantea esta situación, está el amo, está el esclavo reconoce al amo, ¿no?
la tragedia del amo es que no quiere el reconocimiento del esclavo, porque él quiere otro reconocimiento. El esclavo sí asume que es un esclavo, y entonces, ¿pero qué pasa? El esclavo pues está enfadado, ¿no? O sea, ahí está el esclavo, está, digamos, trabajando para el amo, ¿no? Está ahí. Y que en realidad la manera en que el esclavo trasciende su lugar de esclavo es por medio del trabajo, ¿no? Estoy haciendo un resumen muy injusto de Hegel, ¿no? Muy, muy injusto, lo estoy así maltratando, pero lo que quiero decir con esto es que había un tema ahí que tenía que ver con el amo y el esclavo y que el trabajo era el que posibilitaba que el esclavo dejara de ser esclavo, ¿no? El amo, y de hecho el esclavo es el que hace la historia, ¿no? El esclavo es el protagonista de la película, porque él es el que con su trabajo hace la historia y hace la cultura. Mientras que el amo simplemente no está ahí, ¿no? Porque el amo siempre está buscando otra autoconciencia. Sí, compañero. El amo recibe una cucharada de su a pesar de ayudar al esclavo, aparte de tratarlo como un animal, de alguna forma, no tiene el conocimiento humano igual. Al momento de que el esclavo forma la cultura, el amo la consume. Claro, claro, lo vuelve dependiente. Exactamente. Exactamente, sí, lo vuelve dependiente. Y entonces el esclavo es el que lo hace, ¿no? Claro, esta es una chapuza, ¿no? Y Marx se iba a dar cuenta de eso, ¿no? O sea, hombre, entonces hay que trabajar, ¿no? Se dan cuenta que hay un tema un poco complicado donde se plantea, ¿no? El amo, el esclavo ahí, un poco en abstracto, que trabaja. Marx dice, no, debe haber revolución, porque aquellos amos siempre se van a servir del trabajo de los esclavos. Para ellos, que el esclavo haga la historia, ¿no? Es muy interesante acá porque parece que la discusión se queda ahí, ¿no? Y Nietzsche no lo dice, pero lo está retomando. O sea, cuando no le pone el nombre de esclavo, nunca, ¿no? Él va a hablar de una transvaloración, ¿no? Él dice, había en un momento unos, no les dicen de esclavos, amos, pero más o menos los que son de esa clase, ¿no? Son los que tienen la capacidad de nombrar, ¿no? Los que no tienen memoria. La memoria es para los esclavos. La memoria, además, va a decir Nietzsche, se graba con fuego. Y entonces, iba a decir, por eso los alemanes tienen buena memoria, ¿no? Porque, claro, solo una nación que ha sido torturada, ¿no? Todos estos procesos de la civilización, todo eso, y se ha generado en los alemanes una gran memoria. El bien nacido no tiene memoria, ¿no? Es así. Entonces, pero estos personajes que nacen ahí, se va a ver una transvaloración y este personaje que se queda ahí, ¿no? Que tiene enfrente a ese que no tiene memoria, el bien nacido, se queda con un resentimiento, ¿no? Se queda con... ¿Cómo le haces para someter a ese, ¿no? A ese que al bien nacido? ¿Cómo le haces para... Bueno, sometes a la culpa, ¿no? Y va a decir, Nietzsche dice, bueno, hay esta palabra, Schulden le llama, que es la palabra para culpa y deuda, ¿no? Y entonces se experimenta hablar como la deuda es la manera, ¿no? Cuando nosotros tenemos culpa, estamos en deuda con alguien, ¿no? Y eso es como algo, pues, muy común y trivial. Sobre todo pienso en las relaciones amorosas, ¿no? Cómo hay un manejo de la culpa, ¿no? Hay un texto muy interesante de Mauricio Lazarato que explora esta tesis, ¿no? Muchas gracias. Se llama La fábrica del hombre endeudado. Y justamente aquí va a retomar estas ideas, ¿no? O sea, va a decir que Nietzsche, cuando habla de la deuda y la culpa, tenía toda la razón y que además eso lo podemos ver justamente hoy día, ¿no? Hoy día que las economías están basadas en deudas, ¿no? La economía de la deuda es una economía de la culpa. Y que además, no solo eso, sino hemos cambiado todo el lenguaje moral por un lenguaje de economía. O sea, ahora no es que yo crea en el compañero. Lo que hace la institución es que él tiene crédito, ¿no?
O sea, es un personaje, el compañero se puede creer en él, pero no es tanto de creer, o sea, él tiene crédito, tiene la palabra creencia, ¿no? Ha pagado antes y creo que va a pagar en el futuro. Luego entonces tiene crédito, ¿no? Y va a decir, bueno, lo que hemos hecho es muchas de las palabras que eran morales las hemos transformado completamente y ahora implican otras cosas, ¿no? Bueno, con todo esto para hablar de esta discusión, no sé por qué está acá, en torno a Nietzsche y la deuda, pero sobre todo va a decir Nietzsche que justamente esta idea de la culpa, ¿no? Va a decir, bueno, la sociedad que tenemos, haciendo un diagnóstico de la sociedad que tenemos, ¿no? Va a decir, bueno, tenemos una sociedad que está basada en la culpa y que sus culpas, digamos, esto que lo cruza, ¿no? Es un mal moral que no se queda solo en una cosa que sea solamente moral, o sea, como algo abstracto, se queda en el cuerpo, se queda en el cuerpo. A mí siempre me ha gustado mucho esa intuición nietzscheana, porque si lo ven es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de las enfermedades contemporáneas. ¿Qué es esas personas que parecen tener mucha salud, pero en realidad, ¿no? ¿Cómo explicamos a veces desde la psicología, ahorita también soy psicólogo, desde la psicología, estos fenómenos de anorexia, ¿no? Como la bulimia, como la obesidad mórbida? ¿Qué fenómenos son esos, no? Si no son los de la enfermedad de la cultura, ¿no? Y entonces Nietzsche está tomando esto, y entonces lo que hace Foucault es retomar, o sea, lo que hace Foucault no es diferente a lo que hace Freud tampoco, es decir, la sociedad, desde una mirada muy histórica, la sociedad está, menos de preocuparnos por la alienación mental, la alienación es casi un poco muy marxista, ¿no? Es una alienación cultural, social. Lo que nos debe de preocupar es eso. Y entonces toda la enfermedad es derivada de una alienación cultural. Son otras palabras para hablar del malestar de la cultura, ¿no? Me parece. Podemos debatir. Pero son otra forma de decir, hay malestar en la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que justo en el tema del diagnóstico, aquí Foucault se acerca mucho, no solo a Nietzsche, sino a Freud. Entonces, por aquí había apartado yo un anexo, que es el 3. Bueno, quiero leer el 2 y el 3, porque van como concatenados. Dice el anexo 2, dice, soy médico. Digamos que soy un diagnosticador. Quiero hacer un diagnóstico y mi trabajo consiste en sacar a la luz, mediante la incisión misma de la escritura, algo que sea la verdad de lo que está muerto. Curioso que diga la escritura, ¿no? Porque recuerden, y aquí hace una reflexión Foucault, que el médico no le importa en realidad, en primer lugar, la escritura, y se nota que no le importa, ¿no? O le importa demasiado. Ustedes que los psicoanalistas podrán dar mejor cuenta de ello que yo. Pero otra es que el médico no habla. O sea, la clínica no consiste en decir, a ver, ¿qué tienes, compañera? A ver, no sé si compañera, a ver, ¿qué tienes? Y tú puedes decir misa, ¿no? Si se ha fijado que eso hacen los médicos. O sea, antes los médicos viejitos dejaban que te desahogaras un poco, ¿no? Fingiéndote ese papel un poco de catártico ahí. No, pues dice que me comí, le explicabas un montón de tonterías. Y comí esto, y tengo esto, y siento esto, y a veces me duele acá, y otras me duele acá, y estabas así como... Y él parece que te está oyendo, pero no te está oyendo en realidad, porque lo que te dice es, acuéstese, ¿no? Ya terminó de hablar, acuéstese. Y lo que hace el médico es palpar ver los síntomas, palpar, ¿no? ¿A él qué le importa? Tú puedes decir, es que me duele al respirar. Muy bien, pero si te pone el estetoscopio y si oye que eso fluye, dice, hipocondriaco, ¿no? O sea, no te lo va a explicar, ¿no? O sea, él lo que hace es palparte, ¿no? Hay toda una clínica al respecto de eso. Cómo se toca, qué se hace, los signos, los síntomas, ¿no? Sobre todo los signos. Está demasiado amarillo, estos que se ha olvidado mucho, ¿no? La fisonomía, ¿no?
no, esto, o sea, se ve taciturno. Antes, si todavía si fuéramos muy antiguos, sería muchísimo más interesante, ¿no? Porque ya es colérico, ¿no? Es sanguíneo. Ya, hasta donde yo entiendo, ya no se hace eso, ¿no? Se ha perdido ese bonito arte, ¿no? De los humores. Pero, en todo caso, ven esas cosas, ¿no? No hablan. Entonces es curioso que Foucault diga, pues no, él justamente parece ser lo contrario, ¿no? Él va a escribir, él no va a palpar, ¿no? Entonces dice, en esa medida el eje de mi escritura no va en el sentido de la muerte a la vida o de la vida a la muerte, está más bien en el eje de la muerte a la verdad y de la verdad a la muerte para Foucault, claro, es muy importante plantearse las prácticas de la verdad. Dice, en ese sentido me llamaría diagnosticador, que es la palabra, ¿no? Pero sí, ese diagnóstico quiere hacerlo a partir de la escritura, quiere hacerlo en ese elemento del discurso que los médicos suelen reducir al silencio. Y luego viene la parte G3, que es la que les decía, pues, hablando de Nietzsche, dice, para Nietzsche, la filosofía era ante todo un diagnóstico. ¿No? Estaba relacionada con el hombre en la medida en que éste se encontraba enfermo. En resumen, para él, la filosofía era a la vez el diagnóstico y la violenta terapia de la enfermedad de la cultura. ¿No? Esto lo dice en Un peligro que se dice. Por aquí había escogido justamente, bueno, creo que, no, proseguimos en esto, ¿no? Ahorita volveré acá. Entonces, hay entonces toda esta idea, ¿no? Del diagnóstico que nos dice mucho, ¿no? O sea, está pensando en la cultura. Y creo que ahí no sería muy diferente a Freud, ¿no? O sea, evidentemente el método es otro, pero pensar en que estamos más bien en un malestar, ¿no? Que la cultura nos da malestar, que está enferma, pues sería algo que comparte con Nietzsche y que Foucault estaría muy claro en eso y que todos estos temas de la normalidad y normalidad tendrían que ver con eso, ¿no? O sea, tenían que ver con un contexto histórico, cultural, y que entonces lo que tendríamos que hacer, el buen diagnosticador, tendría que dar cuenta de ese contexto, ¿no? Entonces, creo que por eso Foucault va a hablar mucho después de estos temas. O sea, los temas que van a aparecer después en Foucault tienen que ver con esto. Va a decir, bueno, lo que tenemos, menos que hablar de un sujeto, dice, tenemos modos de subjetivación. Tenemos modos en cómo esto que está ocurriendo, ¿no? Nos conforma, nos transforma, nos constituye, y que entonces de esto es de lo que hay que dar cuenta. Y ahí retoma, por eso retoma a Nietzsche, también en la primera parte de la genealogía de la moral, donde dice Nietzsche que no sabemos quiénes somos, ¿no? Porque nos hemos olvidado de buscar, ¿no? De buscar quiénes somos, ¿no? Y Foucault va a decir, bueno, yo lo que soy es un diagnosticador del presente. O va, en otro lado va a decir, yo hago ontología del presente. Claro que es ontología para Foucault, eso habría que, ¿no? Porque la ontología de Foucault no era ontología en el sentido tradicional, ¿no? Nada que ver, ¿no? Él va a decir, yo hago un diagnóstico del presente. ¿No? Y esta intuición del diagnóstico del presente, por ejemplo, es lo que después lo va a llevar al tema de la biopolítica, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender el trabajo, el uso del cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos entender el cuerpo, la corporalidad actual, si no es a partir del conocimiento que hay un dispositivo, de nuevo, el tema del dispositivo, biopolítico? ¿Cuál es el dispositivo biopolítico? Que en algún momento entre el siglo XVII y XVIII hubo un cambio de percepción y entonces, ¿no? El antiguo régimen que decía, bueno, todo en la política se trata de hacer morir, ¿no? ¿Recuerdan esto? Mandar a la guerra a los súbditos, ¿no? O castigarlos y cortarle la cabeza, hacer lo que fuera, torturarlos, en fin. Cambia, ¿verdad? El soberano, exactamente, el soberano hacía eso, va a decir, a ver, hay un cambio, ¿no? Cuando termina este tema, ¿no? El soberano, el antiguo régimen, lo que vemos es que los temas actuales tratan de hacer vivir, ¿no? Gestionar la vida. Gestionar la vida. Y entonces ahí tenemos lo que Foucault trabaja en un texto muy importante que es Vigilar y Castigar. Ahí va a hablar del cuerpo, ¿no? Como un cuerpo individual, la anatomopolítica, para aquellos que hayan leído, ¿no? Vigilar y Castigar, sabrán que
Por ahí Foucault habla de cómo aparece una mirada diferente sobre el cuerpo a partir de, bueno, este cambio, no nuestro, este capitalismo, pero también, ¿no?, todo un cambio ahí de percepción respecto a hacer el cuerpo útil, ¿no? Esto sería lo individual, la anatomopolítica. ¿Cómo sentarse?, ¿no? Por ejemplo, esto que es muy común en las escuelas, antes los pupitres, ¿no? Y uno siempre está quejándose de cómo se debe de escribir, ¿no? Cómo se debe de comer, y que permeó toda la subjetividad, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba chico, pues yo quería comer pues, un poco como animal, ¿no? A veces agarraba la cuchara así, a veces la agarraba así, y pues mi abuela se encargaba de, a punta de manos, tratar de que yo la agarrara de una determinada manera, que de hecho no aprendí, ¿no? Pero bueno, algo aprendí que de repente en sociedad pues la cuestión es cómo uno se le gestiona para que lo hagas, ¿no? Cómo terminas escribiendo de una determinada manera. Esa sería la anatomopolítica. También habría esto que sería hacia la sociedad, o esto que va a ser a las comunidades, ¿no? Al progreso de la población, que es la gestión de la población, y que aparece con la biopolítica. O sea, cómo le hacemos para gestionar la vida. Dice Foucault, bueno, aquí van a aparecer temas como el de la natalidad, ¿no? Como el control de las enfermedades, y de ahí, pues, todo lo que vemos, ¿no? O sea, y que lo vemos todo el tiempo, además, en la televisión, bueno, en todos lados, ¿no? O sea, en todos lados lo vivimos, ¿cierto? O sea, a mí me da mucha risa todo esto. El muévete, chécate, muévete, no sé qué, ¿cómo? Muévete, mídete, muévete, pues no es más que una mirada biopolítica sobre la vida de las personas, ¿no? Toda esta cuestión de que tiene que estar limpio todo porque nos enfermamos. Todo esto, ¿no? Es cómo le hacemos para gestionar la vida. Y entonces Foucault lo que ha hecho ahí, por ejemplo, es un diagnóstico. Es un diagnóstico de las condiciones, va a decir, de hecho en alguna entrevista, va a decir que en el siglo XVIII un médico fue el primero en decir que se había cambiado al párroco por el médico. Y entonces cobra la misma importancia el médico. O más bien, hasta más importancia que la del párroco, ¿no? Ya el párroco ya no vamos para nada con él, vamos con los médicos. Con los, ¿cómo le dicen?, profesionales de la salud. Y eso justamente también sería, Foucault va a decir, sería uno de los encuentros, o más bien desencuentros con el psicoanálisis, ¿no? Porque para Foucault, él los va a decir, o de repente aparece en diferentes momentos en La voluntad de saberes, el psicoanálisis formaría parte de esa gestión de la vida, ¿no? Cuando se empieza a hablar, sobre todo el psicoanálisis freudiano, habla de la sexualidad, y empieza toda una lógica sobre la sexualidad y sobre la familia, ¿no? Sobre la figura materna, sobre... Cuando se da eso, empieza, y se empieza a hablar sobre la sexualidad dentro de la familia, se está gestionando la vida, ¿no? Entonces ese sería otro de los desencuentros, digamos, de Foucault con el psicoanálisis. Todo esto lo que digo es porque en realidad vemos que, sin embargo, ahí está dando una confrontación, pero que de principio lo que tenemos es una intención de diagnóstico, ¿no? Por eso Foucault me parece ha sido muy socorrido por muchos pensadores, ¿no? Para pensar temas del presente, ¿no? Por ahí vemos el Tikkun, ¿no? Que tiene ese texto muy interesante, los primeros manuales para una teoría de la jovencita, no sé, hay mucho al respecto, ¿no? De cómo tenemos que hacer un diagnóstico de esto. Entonces, sigo. No me quedo mucho en la biografía de Foucault, pero sí es importante ver que Foucault, pues, estudia con Daniel Lagache, ¿no? Que ustedes sabrán, pues, formó parte de esa generación de psicoanalistas, ¿no? Junto con Dolto y con Lacan, ¿no? Entonces, ahí, digamos, está con esas cercanías, con estos problemas. Y hay dos textos que quiero comentar muy rápidamente, que tienen que ver con uno que se llama Enfermedad Mental y Personalidad, que fue de hecho el primer texto de Foucault, que ya después aparece por ahí, pero él nunca lo reconoció como su texto. Bueno, sabe que es su texto, pero no lo incluye dentro de su corpus ahí, digamos que para él el primer gran texto sería La historia de la locura, ¿no? Y bueno, pues estaría ahí marginal. Yo no sé por qué, porque en realidad me parece que
ya es una mirada histórica sobre los problemas. Ahí es donde justamente señala que la alienación mental solo puede venir de una alienación social. Y lo que va a hacer es señalar que, en ese texto es donde va a señalar que el psicoanálisis ha cometido un error al seguir o al presentar o acercarse siquiera a las teorías evolutivas, ¿no? Él ve, cuando se habla de la teoría sexual y de las fases evolutivas, lo que ve, o se habla de las fases de la libido, él va a decir que ese sería un a priori histórico que el psicoanálisis no está tomando en cuenta, ¿no? Como él tiene una mirada histórica, diría, no. O sea, si acaso hay esa conformación de la libido, ¿no? En estas fases es porque vivimos en este momento histórico. No es, y este es otro, digamos, esto sería fundamental, teniendo una mirada histórica, pues entonces él no pensaría en una cuestión trascendental, ¿no? Trascendente más bien, ¿no? Donde los conceptos fueran así, donde uno pudiera decir, claro, tenemos una teoría de la represión, ¿no? O tenemos o la sexualidad, que bueno, ustedes saben, ¿no? Esto que se dice entonces mi tabú y todo, que es como si la sexualidad hubiera sido el gran tema de la humanidad. Ajá. Foucault se niega a decir que ese es el tema, ¿no? Foucault dice, no, o sea, la propuesta de que la sexualidad ha cruzado cada una de las, ¿no? Y es como una cosa que no vemos, y este esfuerzo que hace Freud por verlo a lo largo de la cultura, ¿no? De señalar en pinturas, en todas las expresiones culturales, en estos temas, ¿no? Entonces, dice, no. O sea, esto es victoriano. El tema de la sexualidad, la represión de la sexualidad, que la sexualidad sea importante, como discurso, es un tema victoriano. Va a decir Foucault que en muchos momentos de la historia, pues la sexualidad era bastante libre. No se hablaba de ella. Estaba ahí. Los confesores fueron los primeros que empezaron a llevarla. Empezaron a llevarla al ámbito del lenguaje. Los confesores, ¿no? La pastoral, todo empezaron a hablar, como para restar el poder que tenía, ¿no? Pero se dieron cuenta los mismos pastores que no era buena idea que se dieran detalles sobre la sexualidad, porque era contagioso, ¿no? Sí, estos pobres padres no te creas que lo hacen porque sean pederastas de suyo. No, ellos han sido contagiados de las confesiones puercas de la gente. No, o sea, entonces decía, bueno, lo que hacen estos pastores, estos confesores, es limitar lo que se va a decir. O sea, sí puedes decir, bueno, fue impuro, bueno, está bien, no me cuentes más, ¿no? Pero entonces dice, bueno, había una sexualidad más bien libre, ¿no? Y creo que si nosotros vamos a estos textos de las historias de las mentalidades, ¿no? O sea, si vamos fuerte a los textos de historia, vamos a dar cuenta que sí, ¿no? O sea, que estaba ahí, que no era tabú, ¿no? Dice Foucault, bueno, que aparece esta hipótesis represiva, ¿no? Que es victoriana. Pero lo más importante, fíjense, no es como si estaba la pastoral donde se decía, pero se limitaba de alguna manera, como todo lo explícito, va a decir, bueno, en algún momento, justamente en la época victoriana, lo que se hace es decirlo todo, todos los detalles, todo. Y entonces, el psicoanálisis ahí, ¿qué hace? Y esa es un poco la crítica, el psicoanálisis funge como dispositivo de lo que se dice. Captura todo lo que se dice, ¿no? O sea, porque además, al decirlo, se dice en un espacio limitado. Fíjense, hay un texto que es muy interesante que es el orden del discurso. Y en el orden del discurso, que es su conferencia inaugural, ¿no? Al Colegio de Francia, ¿no? Va a hablar, empieza un poco a decir lo que significa para él estar ahí, ¿no? Y entonces empieza a decir que aunque está preocupado por lo que va a decir en ese momento que está entrando al Colegio de Francia, se da cuenta que no hay ningún problema con lo que diga, porque todo lo que hay alrededor de esa institución ya perfila lo que él pueda decir. Todo lo que diga será legitimado por esa institución, así que no debe de tener miedo por los comienzos, porque todo eso ya está salvo, ¿no? Está a salvo de decir. Y entonces hay una parte donde dice,
hace una reflexión y dice, bueno, parece que siempre tenemos miedo a que la gente hable. A que la gente hable. Por eso, nadie habla ni dice las cosas de cualquier forma ni en cualquier lugar, ¿no? Siempre dice, ¿y cuál es la preocupación por que la gente hable? ¿No? Entonces, ven, o sea, aquí hay todo un problema. Dice, bueno, es que la gente, todo lo que tenemos es un orden del discurso, que le dice a la gente cómo hablar y dónde. En este caso, ¿quién puede hablar? ¿No? Y entonces hace una reflexión justamente ahí al principio de ese texto, iba a decir, por eso hasta el psicoanálisis se lo dice, no lo dice el psicoanálisis, pero era claro que se lo dice, por eso, dice, hasta cuando el silencio está medido, está en un cierto lugar, ya es una manera, ya es un orden discursivo, ¿no? El silencio puede ser un discurso. El silencio forma parte del orden discursivo. Callarse, ¿no? Mientras escuchas, ¿no? No se hace en cualquier lugar, ¿no? No se hace gratuitamente. No lo hace cualquiera, ¿no? Hasta el silencio estaría del lado del dispositivo, porque es un silencio calculado, ¿no? ¿No? No. Es un silencio interpretado por ambas vías, ¿no? Es un silencio interpretado, pero es métricamente calculado, ¿no? O sea, no es porque sí. No es, o sea, digamos, yo me he encontrado a mi psicoanalista en la calle, ¿no? Y evidentemente, son otras las situaciones, ¿no? No me quedo parado y él se queda callado y yo empiezo a hablar, ¿no? Ahí se acaba la sesión cuando dice, bueno, aquí le dejamos, ¿no? Siempre esperando que no diga, aquí le dejamos a los 20 minutos, porque me voy a ensabronar, ¿no? Perdón, no soy contenalista. Pero sí, uno sabe, ¿no? Que afuera es otra cosa, ¿no? No me quedo callado, ¿no? Y él se queda callado y espera. Y yo me quedo así y empiezo a hablar. No, o sea, se da en un lugar. Y el hecho de que esté justamente en un lugar, dice, ahí hay un orden discursivo, ¿no? Porque dirán, ¿y eso qué? ¿Cuál es el problema con eso? Diría Foucault, bueno, ¿cuál es el que te habla? Porque para Foucault el problema, Foucault está más preocupado, no está, digamos, en una discusión, y creo que ahí es donde podríamos encontrar los puntos donde más habría una riqueza en la discusión. Nadie va a ganar, pero es una riqueza en la discusión, porque Foucault, menos que preocuparse por el tema de la sexualidad, aunque lo está generando, aunque las críticas más duras que le hace a Freud es por el tema del sueño, del menor, pero sobre todo la sexualidad como dispositivo. ¿Mm? Pero el tema más importante, donde se juega el partido, digamos, es el del poder. El del poder. Porque Foucault está preocupado en que, dado que todas las relaciones se traducen en relaciones de poder, no está mal. No va a decir, tengamos un mundo sin poder, no. O sea, está entendido que todas las relaciones tienen poder. Sí, compañero. Yo hace mucho Ajá. Pero no fue así, me dio una sorpresa, una grata sorpresa, porque se la pasa hablando en todo momento del poder, de las relaciones de poder, y pone como escena la sexualidad, pero en todo momento está colocando quién puede ejercer, en qué momentos, ¿no? El poder. Sí, efectivamente, ese texto es muy importante porque ahí está el proyecto de la analítica del poder. Tú lo has visto claramente. La sexualidad es un tema, pero es un tema que lo toma para hablar del poder, ¿no? Para dar cuenta de la analítica del poder. ¿Cuál es la analítica del poder? A rasgos generales es el poder no es represivo, como suele pensar la sexualidad. El poder es productivo, produce saber, produce discursos. El psicoanálisis sería un producto, ¿no? Un discursivo.
Esto, a grandes rasgos, no es lineal, no lo ejerce alguien desde arriba. El saber, el poder se ejerce, ¿no? Y se mueve en una retícula, va a decir, ¿no? Y entonces, él tiene, justamente es el texto, lo que es una analítica del poder. Sí, compañeros. Sí, pero están ciegamente concertadas. O sea, yo puedo tener una concertación con alguien, pero no la tengo clara. O sea, yo puedo llevarme en ese tema de la disposición, puedo tener una relación muy mala con mi mujer, porque así puede ser, así se dice que es, ¿no? Que tú debes de sufrir por el amor y entonces, ¿no? Te desprecias y tú sigues, ¿no? Y parece concertado, pero en realidad es porque no nos damos cuenta del ejercicio de poder. Lo que dice Foucault es que habría que ver que hay un ejercicio del poder y que muchas de las cuestiones que no parecen estar en el tema del poder, lo están. A mí siempre pienso en este tema en el tema de la sexualidad, ¿no? Pero pienso más concretamente ahora el tema del género y la sexualidad. O sea, ¿en qué momento a estos amigos que estaban viendo las diferencias entre las flores se les hizo buena idea, sobre todo frenólogos y todos estos perversos, dijeron, mira, qué buena idea, hay diferencias entre hombre y mujer, son claras. Pues, ¿qué tal si vemos cuáles son las diferencias, pero además para marcar algo? Porque no hicieron la diferencia nada más gratuitamente, ¿no? O sea, podemos ver diferencias, ¿no? Pero cuando empieza a existir un saber al respecto de eso, no se hizo gratuitamente. Es un tema político. Político en el sentido no de que de abrazos, no balazos, no. O sea, es un tema que se lleva al ámbito de lo social. Esto es, entonces ya de repente habría que hacer distinciones entre hombre y mujer, porque, dicen los frenólogos, los hombres son más inteligentes que las mujeres. ¿Pero en qué momento era para eso? ¿No? Las mujeres son maternales. Pero claro, ahí se construye todo un discurso que no tenía por qué estar ahí, ¿no? O sea, se pasa de un discurso de la biología a un discurso que se vuelve político, de las diferencias. Entonces, ahí es donde Foucault se pregunta cosas, ¿ves? De nuevo, cuando hablamos del psicoanálisis, él se pregunta, o sea, no es gratuito esto de hablar de la sexualidad. O sea, se está hablando de la sexualidad y de la familia en un contexto del crecimiento del capitalismo, ¿no? Cuando está en crisis el capitalismo, dicen, espérate, es muy importante que se hable en la familia, que se diga, que se cuestione. ¿Por qué? Porque la familia, como le decían las abuelitas, ¿no? Es la base de la sociedad. Pero es la base de la sociedad, ¿por qué? Por razones que vienen de tu ser, porque ellos son los que reproducen la mano de obra. No se creen que es porque son los que te dan los valores, sí, pero ¿qué valores? Son los valores del trabajo, ¿no? Porque ¿qué valores son los que tengo? No, pues yo tengo el valor de echar la flojera. No, pero ese no es un valor, ¿no? ¿Por qué no? Es que yo tengo el valor de, pues, además tengo mi superpoder es poderme rascar el ombligo durante 3 horas mientras veo el partido de fútbol sin pensar absolutamente nada. Está muy mal, eso es sociedad. Ese no es un valor, ¿no? Entonces, claro, los valores que valen, o sea, nietzscheanamente hay valores. ¿Quién dice cuáles son los valores? Y entonces, cuando llegamos o vamos al tema de la familia es por algo, porque es la que nos inculcan los valores. ¿Qué valores? ¿Cualquiera? No, el valor del trabajo. Y el valor ese, que es muy bonito, que cuando llega a una cierta edad está como muy, ¿qué vas a hacer si no tienes hijos? ¿No te gustaría que no quieres hacer abuela tu hermano? No, pero ni ella quiere ni yo quiero, ¿no? No, pero no te gustaría, qué egoísta eres, porque además se ve como egoísmo, ¿no? O sea, ese también es un antivalor, ser egoísta. Uno no debe ser egoísta. No debe ser egoísta con uno y menos ser egoísta con la humanidad, que tiene tan pocos seres humanos, que requiere que tú pongas tu semilla, ¿no? Y leyes. Sobre todo en particular. ¿Sí? La mujer es, porque además está todo ese dispositivo de que tienen que vestir los niños y entonces, claro, ¿no? Ahí está, pues es la familia es la que se encarga de decir, ¿no? Decir, oye, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Ah, ya ¿para cuándo van a, no? Ya llevan un rato, pero no los ves, no se ve claro, ¿no? Son los valores de la familia. Y entonces dice, ¿cómo? Bueno, claro, porque esos valores de la familia son también los valores que están generando el capitalismo.
Y nadie lo dice, ¿no? Entonces, les digo, cuando hablamos de la crítica, pues, o sea, cuando creo que sería muy, sería como algo muy adecuado, donde se tendría que dar mucho la discusión, y creo que esa es la parte muy interesante que se puede leer justo en la de la verdad y las formas jurídicas, es no en la sexualidad, como bien dice el compañero, lo toma como un pretexto, sino en el poder. ¿Qué hacemos con nuestras relaciones de poder? O sea, ¿por qué genera? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Pero para decir, por ejemplo, ¿por qué generamos un saber de la sexualidad, una ciencia sexual, y no una arte erótica, una arte erótica? ¿Por qué se volvió un saber? Claro, porque en el saber, el saber y el poder tienen una relación muy, ¿no? Van juntos, ¿no? Van juntos, peligrosamente juntos. Y entonces dice, ¿por qué será ahí? ¿No? Porque en una arte erótica en el sentido de erotismo, ¿no? Así como las culturas orientales, ¿no? ¿Qué necesidad había de hablar? ¿No? ¿Qué necesidad tenemos de estar hablando? Y lo va a decir Foucault también en la dinámica del sujeto. Volviendo al tema, le preocupa, dice, más bien, y dice Foucault en ese texto, dice, me da gusto que no estemos ya hablando de sexualidad. Dice, sino que estemos hablando que la discusión ahora del psicoanálisis esté en el poder. Porque es algo que les concierne. Y mucho, ¿no? El tema de la transferencia, ¿no? El tema del silencio, ¿no? Toda la relación ahí es una relación muy complicada. Y que el psicoanalista ahí se lo tenía que cuestionar, pero hoy seguro que lo cuestionan, ¿no? Seguro que es el tema, ¿no? Es el tema. ¿Qué hago yo con esta relación que tengo con este otro, ¿no? Si yo digo, ¿no? Y bueno, ustedes, los psicoanalistas, pues tienen muchísimo más cuidado de eso, pero los psicólogos son vikingos de la psique, ¿no? Son, sí, 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 son bucaneros ¿no? De las relaciones, o sea, a mí me toca, perdón, están grabando, ¿no? Si esto se transmite en esta cara que doy clase, van a decir, es malito, ¿no? Pero ¿cómo se llaman? Pues esos acuerdos conductistas, esas formas donde casi es consejería, ni qué decir del coaching ontológico, ¿no? Que ya está ganando la batalla, ¿no? Está ganando la batalla de manera asquerosa, ¿no? Tirando golpes debajo de la mesa, ¿no? Pero el psicólogo debe siempre recordar estas lecciones en psicología, ¿no? ¿Cómo es? Tienes que tener cuidado con lo que le dice a la gente, ¿no? Porque la gente no se ha hecho responsable de su vida y está viendo a quién echarle la culpa. Y si te pones de pechito, pues te va a decir, es que el psicólogo me dijo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no lo ve, por ejemplo, en la psicología. La psicología se lo pregunta muy a medias y lo resuelve muy mal, a mi juicio, ¿no? Somos buenos, no, no, o sea, respeto la religión de cada quien, pero en la cuestión de la psique está un poco complicado, ¿no? Pero que parece que sí es, que el psicoanálisis lo tiene muy claro y que creo que esa sería una discusión justamente que le encantaría a Foucault y que justamente ya se empezaba a dar en su tiempo. Es, ¿qué onda con el tema del saber, el poder y la verdad en el psicoanálisis? Él, digamos, ha visto, o sea, él hace un análisis muy interesante que ustedes saben de este texto, eh, el de hacer cosas con palabras, ¿no? De Austin, un texto muy interesante. Y Foucault retoma eso, pero en otro sentido. Hay después recordar un libro que es muy bonito, me gustó, se llama, no sé, pero digo mal el título, que es Obrar mal, decir verdad, algo así. Obrar mal, decir verdad. Sí, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Es ese, decir la verdad. Me gusta mucho ese texto porque dice cómo, o sea, un poco de lo que trata de dar cuenta es cómo a partir de una práctica se consolida una verdad y se consolida un sujeto. Voy a poner un ejemplo para llegar al psicoanálisis, y con esto llegaremos como a una discusión, ¿no? Que es, él pone el ejemplo muy bonito empieza con que es de los psiquiatras. Entonces, dice que toman a un loco y
lo llevan y le dice, ¿usted insiste en que oye voces? Pues sí, que las oigo. Bueno, vamos a darle una ducha fría, para que reconsidere si está o no escuchando esas voces. Ducha fría. Sale y dice, ¿qué cree? Escucha voces y dice, bueno, sí escucho voces, pero si usted quiere, si usted dice que no las escucho, pues no las escucho. No, 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 yo no quiero eso, de ninguna manera. Yo quiero que usted reconozca que está en un error, que reconozca, ¿no? Eso, que reconozca que está loco. Es muy importante que reconozca que está loco, porque solo si está loco, entonces reconoce que necesita ayuda. Y me tiene que reconocer a mí, como su médico. Solo reconociéndome, se va acabando la ducha fría. Y entonces no lo dice explícitamente, pero cuando le dice, no, pues si usted lo dice, no, yo quiero que usted reconozca que está loco. Pero como para que no tiene duda, tengo otra ducha fría, ¿no? Y ya sale, dice, bueno, reconozco que estoy loco, que las voces que oí estaban mal, pero, y que usted puede ayudar. Ah, bien. Y así empieza el tratamiento. Y esto es muy, sí, pero esto es muy bonito porque parece que el perrito de Pablo es mucho más siniestro. Va por acá, dice, bueno, eso es una soberanía sometida. Yo acepto, digo, te voy a liberar, pero solo si aceptas mi poder sobre ti, ¿no? Pero al hacer eso, lo que haces es constituirte como un sujeto. ¿Cómo qué? Como un sujeto loco. Sí, soy loco. Un sujeto de tu decir, yo estoy loco, me comporto como loco. Y acepto que estoy enfermo. Y luego pone ejemplos muy bonitos porque es un ejemplo muy simpático que es el de, bueno, por ejemplo, el que dice yo amo. El que le dice a alguien yo te amo, se arriesga. Ustedes saben que luego el tema será el del coraje de la verdad. Bueno, si un tipo está enamorado, así de manera muy abstracta, uno está viendo el Facebook y dice, ay, está guapísima, estoy enamorado de ella. Pero no dices nada, bueno, no pasa nada ahí en tu enamoramiento, ¿no? Estar enamorado es decirle a otro, te amo, ¿no? Es decir, o sea, supone ese acto, supone decir te amo. Y supone un riesgo. Supone que diga, ah, yo también te amo, ¿no? Yo también te veía, pero... O pues, supone que te diga, no, pues yo no, además le voy a decir a mi marido, ¿no? O sea, supone muchas cosas. Pero al decir yo te amo, supone que te vas a comportar como un tipo de amor, como un tipo que ama. Porque si yo digo te amo, y al otro día paso así, ay, bueno, no, o sea, tú te digo te amo, entonces sí, yo te amo también, y luego paso al otro día así, anda, ¿no? Está jugando, pero no, pasa los días y no pasa nada. Entonces, no te comportaste, no te volviste sujeto de tu verdad, de lo que dijiste. Si tú dices yo amo, yo te amo, tú te conformas en ese sujeto que ama, en los días de los hechos, te vuelves en un sujeto que ama. Bueno, todo esto que he dicho, o sea, te vuelves esclavo de tu verdad, te vuelves parte de tu verdad y te conformas como un sujeto a partir de lo que dices. En ese sentido, en el psicoanálisis tendría que haber esta pregunta, ¿no? ¿Cómo a partir de lo que yo digo, de mi relación terapéutica, me conformo en un sujeto? No solo en un paciente, en un analizado, en un... qué soy yo que dice? Que tiene esta narrativa. Porque el problema de la narrativa es muy complicado, ¿no? O sea, claro, cada quien se narra las cosas como quiere, ¿no? Pero en ese narrarte las cosas, que bueno, es muy interesante creo que es en el psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo eso hay que borrarlo, ¿no? ¿Cómo eso hay que cuestionarlo? ¿Cómo tu narrativa, ¿no? Ese es un tema que, por ejemplo, la subjetividad, la verdad, sería un tema que a partir de lo que uno dice, Foucault tendría un momento de mucha discusión, no creo que de disidencia, sino a dónde nos llevaría esta charla, ¿no? O sea, ¿a dónde nos llevaría esta conformación del sujeto que se narra así, ¿no? ¿Qué pasa con él? Creo que ese es un tema muy cercano al psicoanálisis, ¿no? Y el tema de, no solo ese tema, sino la relación con el otro, ¿no? La relación del poder con el otro, que creo que serían más bien, si queremos hablar de Foucault y el psicoanálisis, tendríamos que hablar, eso creo, de un diálogo pendiente entre Foucault, ¿no? Y la analítica del poder, ¿no? Y el psicoanálisis, pienso, lacaniano o el psicoanálisis contemporáneo, ¿no? El diálogo pendiente entre estos, ¿no?
no les pongo nombre porque sería la noción de autor, ¿no? Pero entonces hay un diálogo ahí que está pendiente. Así que yo veo menos que conflictos, temas, cuentas pendientes, ¿no? Reflexiones para el porvenir. Deudas, muy bien, deudas, ¿no? Deudas con todos nosotros, ¿no? Cuando estamos ahí. No sé, si quisiera de bueno dejar acá, o sea, podríamos extendernos en detalles, pero lo dejo acá un poco para que haya una discusión al respecto. Compañero, bueno, como ya tenía una pregunta respecto a lo que iba a decir, luego ya. Articula desde la institución un saber, cómo el propio sujeto, ya en el psicoanálisis, ya en el diván, se puede articular bajo su propio orden, si es que existiera lo deseado, por un lado. Por otro lado, estos silencios interpretados que se presentan en otros entornos también, como parte de actos inconscientes también, y que se presentan también en los grupos de poder, ¿no? Estas relaciones de poder que no son todas son relaciones de poder, en este caso es muy común que se dice, pero puede incluirse también este inconsciente que está funcionando y está negociándose. Y por otro lado, recordaba de decir la verdad. En una entrevista que le hacen a Foucault y él menciona, le pregunta al entrevistador qué es lo que quiere escuchar el juez cuando le pregunta a un sujeto sobre si es culpable o no. Entonces, dice Foucault, lo que quiere escuchar el juez es: yo soy culpable y usted es inocente, ¿no? Como colocar una posición de dualidad donde yo estoy mal y usted tiene todo el derecho, por ser bueno, de juzgarme. Que algunas disciplinas procuran colocar al sujeto en el centro, ¿no? De lo bueno, y alrededor todo lo anormal. Creo que en el psicoanálisis un encuentro que se puede ver es pues entra un sujeto que se enuncia y saldrá otro, quién sabe cuál sea, pero jamás ante la posición del analista o del padre o de la madre, sino en correlación al espejo, ¿no? Hacia sí mismo. Yo pienso además de todo lo que decías, como todo lo que se da dentro del psicoanálisis, los silencios, pero muchas otras cosas, ¿no? Creo que ahí habría todavía otra cosa que ver respecto al psicoanálisis y la sofística, ¿no? Generalmente tenemos muy mala opinión de la sofística, ¿no? Como que siempre hay una crítica muy dura hacia la sofística, pero no, en realidad la sofística un poco tiene que ver con el conocimiento, pero utiliza demasiadas figuras, ¿no? ¿Hasta qué punto el psicoanalista, estando del lado del lenguaje, estando preguntándose sobre estas cosas, utiliza el silencio como una figura de la retórica? Es una pregunta, o sea, podríamos preguntarnos, claro, porque serían hay dos, yo creo que hay una cosa muy interesante también que podríamos ver junto con Foucault. Foucault habla, por ejemplo, de la parresía, y la parresía es una figura retórica que es la antifigura, porque es cuando se dice todo, es con una sinceridad arrastrada, ¿no? El coraje de la verdad le va a llamar. Entonces es decirlo todo, ¿no? Como de manera muy sincera, y sobre todo cuando hay una relación de poder, ¿no? O sea, yo puedo ir por la calle siendo muy irónico, ser el que jode a todos, haciendo comentarios estúpidos, pero eso no sería. La parresía está situada en una relación de poder, donde tienes que perder, donde puedes perder un amigo, puedes perder una relación, puedes perder la cabeza, ¿no? La toma del Platón y de figuras antiguas. Entonces, la parresía es la antifigura, digamos, es una figura muy interesante en la retórica, porque justamente es contraria, ¿no? ¿Cómo convences diciendo la verdad así, ¿no? Pero frente a ese que es el decir, el coraje de la verdad de decir, creo que podremos hallar el silencio del psicoanalista, ¿no? O sea, como dos maneras paralelas, así, que habría que preguntarnos, ¿no? De verdad, o sea, de repente me gusta mucho este tema de la palabra plena, ¿no? Cuando el analizado puede decir lo que sea,
¿no? Pues puede decir lo que sea y ahí habría una pregunta, ¿no? Ahí estaría de repente utilizando parresía, sí y no, porque el psicoanalista, si es bueno, sabrá que el otro puede decirle lo que sea y aguantar, ¿no? Pero está rayando, ¿no? Pero fíjate cómo son dos figuras ahí, ¿no? La parresía, como un decirlo todo, y, y el silencio del psicoanalista, ¿no? Como también un decirlo todo, pero sin decir nada, ¿no? Porque hasta hay una distinción entre callar y el silencio en el psicoanálisis, ¿no? Según entiendo yo, si no soy psicoanalista, ¿no? Pero entiendo que hay esa distinción. Entonces, creo que ahí hay todo un montón de cosas de diálogos pendientes, ¿no? Sobre todo en esto, ¿no? Que señalaba. A mí me parece que es claro que está presente, no sé, demasiado, que es algo importante, que es la escucha. Porque se puede decir, ¿no? O sea, la parecía, como suena o como interpreto, es como un discurso que está desembocando, ¿no? Que fue demasiado. Y en el trabajo estaría en escuchar, ¿no? Tanto el sujeto que es paciente como pues, el analista, ¿no? Y la habilidad o la elaboración creo que recae justo en eso. Pues sí, o sea, yo creo que, bueno, es que ahí podríamos explorar diferentes formas. Yo sé que el psicoanálisis, bueno, depende cuál, pero en general es mucho más silente, ¿no? Pero también están estas otras relaciones, por ejemplo, la dialéctica o mayéutica socrático-platónica, ¿no? Que es ese ir y venir, ¿no? Uno tiene que preguntarse, me gustan mucho estas figuras, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, la figura de Sócrates, que siempre aparece como el tábano, ¿no? ¿Quién es Sócrates? Pues es un tábano. ¿Qué es un tábano? Es una mosca que está ahí fastidiando, ¿no? Y entonces, claro, fíjate, Sócrates requiere quien lo escuche. Sócrates no va con los adultos, no va con la gente ahí, o sea, si va con las personas que ya, con los adultos, con los viejos, nada más un poco para fastidiar. Ah, no me digas, tú eres, sobre todo cuando en el famoso diálogo de la apología, ¿no? Va con el hombre que sabe que es un guerrero y dice, a ver, ¿tú sabes lo que es el valor? Ah, no sabe explicarlo. Y entonces él dice, me doy cuenta que yo no sé, pero no sabiendo sé más que él que cree saber. Y así, ¿no? Él va con esta gente para demostrar su no saber, que bueno, siempre me hace luego que es el sujeto supuesto saber, ¿no? Su no saber. Y entonces, de repente, él va con los jóvenes. ¿Pero por qué va con los jóvenes? Porque ellos sí escuchan. Él requiere una escucha. Fíjate, ahí requiere una escucha. Igual, por ejemplo, tú en la situación analítica requieres a una escucha, ¿no? Entonces, de repente estas figuras, ¿no? De la dialéctica, donde Sócrates, claro, él tiene que hacer cosas para que eso ocurra. Tiene que utilizar la ética, la ironía, ¿no? Decir, no me digas, con que tú sabes mucho de justicia, ¿no? No, pues es que quiere llevar a juicio a su padre. Sí, voy a llevar a juicio a mi padre porque dejó encerrada una persona y se murió, y yo que sé de justicia. No me digas, yo tengo un juicio ahora mismo, me quieren condenar, pero tú que sabes de justicia, enséñame. Y claro, el otro se descoce en lo que cree saber, ¿no? En su supuesto saber, ¿no? Diría, sí, claro, porque yo. Y entonces, claro, empieza a caer en contradicciones, porque primero lo entrampa. Le dice, a ver, dime, entonces, ¿qué es la verdad? Oh, mal, ¿no? O sea, tú ahí donde le digas, pero claro, supone, él también ha calculado que una vez que empiece esto, el otro no se va a ir, que va a escuchar, ¿no? Porque si yo de repente pregunto, no digas que es la justicia, y yo digo, bueno, me llaman desde el sótano. Se acabó esto, ¿no? Se acabó esto. O sea, hay unas ciertas condiciones que Sócrates ya calcularon. No, Sócrates no es Aristóteles, no es una cuestión prudencial, pero algo hay ahí, ¿no? Donde dice, yo calculo que va a seguir. Claro, apela un poco a su orgullo para mantener ese diálogo, ¿no? Y mostrarles su no saber, que justamente acá un poco es igual, ¿no? Tu no saber, ¿no? Cuando tú estás hablando de ti, de repente, ¿sí? ¿No?
ya no estoy tan seguro, ¿no? Y entonces caes en ese vacío, ¿no? Entonces, siempre pienso que las figuras retóricas, estas partes filosóficas son muy cercanas, y claro que debe haber falta ese diálogo, ¿no? Ahora sí, bueno, estamos en las preguntas, pero no sé, comentarios, cosas ahí. Esa parte del discurso me hace pensar hablaba sobre si no es quitar el poder, ¿no? Porque no se trata de eso. Quizás la pregunta la dejaré abierta, ¿cómo sería funcionalizarlo entonces? Porque este es un espacio de enseñanza clásica. El profesor ahí, lo estoy escuchando. Entonces, parte de la metafísica del poder, ¿no? El estar yo callo, tú hablas. Nos otorgas el espacio para hablar y poder responder. Pero al final de cuentas, no es quitar el poder, no es, a ver, déjame pongo yo. No es bájate aquí con nosotros y platícame desde aquí. Es cómo funcionalizamos estos espacios para que podamos apropiarnos de ese malestar de la cultura, ¿no? O sea, haciendo ese puente. Entonces, sería dejar la propuesta abierta, es funcionalizar entonces el poder, el utilizar estos... No sé si funcionalizar, yo siempre, o sea, creo que de repente es hacerlo eclosionar, ¿no? O sea, de repente romper el dispositivo. A mí me parece, por ejemplo, que hay... uno lo ve mucho, sobre todo pienso en personas en situación de calle, en esquizofrénicos, en cosas de eso. Ellos son disidentes de la sociedad. Y lo que hacen es transformar el espacio público. Y no te preguntan. ¿Cómo? Sí, lo hacen. Te confronta su vida. Su vida nómada te confronta. Tu vida, así. Y entonces ellos transforman el espacio. Porque los espacios ya han sido cooptados por el capitalismo. Todos los espacios, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un indigente, por ejemplo? Porque el cooptar los espacios es una relación de poder, ¿no? Establecer cierto plano donde se van a establecer ciertas relaciones de poder. ¿Qué hace el indigente? Lo revienta, ¿no? Trata de acostarse en cierto lugar. O sea, y entonces, justamente estos hombres infames lo que te hacen es cuestionarte, ¿no? Sobre ese dispositivo. Y entonces lo que Foucault estaría como muy, más que una propuesta, porque Foucault es marxista, no diría, vamos a hacer un manifiesto de desocurar los dispositivos, no. Pero él sí sería como de los detalles, de las cosas pequeñas. ¿Qué pasa si hacemos esto hoy? Si lo hacemos diferente hoy, ¿no? ¿Qué pasa si movemos todo? ¿Qué pasa si hoy me comporto de manera... ¿Qué pasa ahí? ¿No? Lo que pasa es que luego, pues, no todos lo aguantan, ¿no? Pero, una opción que también me parece que podemos considerar es la de visibilizar esos mecanismos dispositivos de poder. Me preguntaban, oiga, ¿y usted por qué da sus seminarios de manera tradicional, ahí hablando y interactuando muy poco con el público? Dice, es que a mí me parece que el dispositivo ahí está, ¿no? Entonces, como que jugarle eso a ponernos en círculo y todo eso se me hace como, de alguna manera, una especie como de farsa, porque finalmente, o sea, es un entretejido, este poder, y acá me toca estar a mí, pero eso no quiere decir que haya más allá otras consecuencias. Yo no sé si me fuera muy performativo, perdón. No, porque yo puedo estar aquí callada, sin decir nada, tengo mi poder. No, espero que no, pero... Yo pienso que... Es que depende cómo se lo tomen. Yo recuerdo una anécdota que me contó estaba Deleuze hablando en un... Siempre la recuerdo. Estaba en un bolón, estaba hablando él. Que había cientos o miles de personas ahí. Y él estaba hablando y entonces por ahí le dicen a Deleuze, oiga, profesora, ya atrás ya se durmieron. Y él dice, bueno, cuando oigan algo interesante se despertarán. O sea, es que también es como, o sea, si yo me pongo acá, puedo tener dos actitudes, decir, compañera ya, no se me duerma, ¿no? O sea, o decir, bueno, mi chamba acá está de dialogar y se acabó. Podría bajarme, sin duda, ¿no? Pero creo que también como uno toma, a mí sobre todo yo, la otra vez, justamente fue un tema ahí en una de las clases, ahí en un seminario que tuvimos. Y entonces lo tratamos de llevar como a lo más extremo, ¿no?
Entonces, mis alumnos decían, a ver, por ejemplo, ustedes, yo les pido, así como esos discursos de psicoanálisis, a ver, yo les pido un ensayo, ¿no? ¿Qué me van a entregar? Les voy a decir les voy a decir claramente qué no me van a entregar. No me van a entregar una crítica a lo que yo dije. O no me van a entregar, no, generalmente van a hacer lo que se hace, lo que se dice. Van a hacer lo que suele escribirse, nada más. Si yo les pido un ensayo, o sea, yo les digo, tráiganme un escrito sobre los artículos. Hay miles de formas. Por ejemplo, me gustan estos textos que tenía Aristóteles, que eran como invitaciones a la filosofía, tienen un nombre, pero no recuerdo. Una invitación a la filosofía, ¿no? Podrías entregármela. O podrías entregarme, por ejemplo, una carta, como le hacía, como las cartas que se escribió Kant y Descartes, bueno, la de Kant a quien escribía Descartes a sus amigos, a Pascal, o sea, una conversación, ¿no? Por medio de cartas. También podrías hacerlo. Pero cuando yo digo eso, tú entregas lo que tú crees o lo que se te ha dicho que debes de entregar. Y además entregas algo que tendría que ser cercano a lo que yo dije, ¿no? Es más, si puedes, tus apuntes vas a copiar. Y entonces, ¿para qué te pido yo algo? Si estamos así poniéndonos, estamos hablando del dispositivo, ¿para qué te pido hacer un trabajo del dispositivo? Creo que me decepcionaría mucho que te pidiera un trabajo del dispositivo y me entregaras, ¿no? Un análisis del dispositivo en tal. Hubieras puesto radical, performativo y decir, mire, pues lo escribí en un anagrama, a ver si me entiende, maldito, ¿no? O sea, a ver si me ¿no? Despositivízame esto, a ver si ¿no? A ver, despositivízame esto, a ver si ¿no? Pero, o sea que, no, y le digo, y ustedes me demandan. Yo les digo, o sea, yo cuando permanezco callado, la verdad estás en una cátedra y parece que tendrías que hablar, y le digo, no, hoy voy a quedarme callado. Ya, no, eso es muy incómodo, ¿no? O a veces llego y me siento en el suelo, y entonces uno checa, le digo, se quiten las vacas. Luego un poco, no es porque eso va a cambiar el mundo, pero es porque también es, a ver, ¿no? A ver, ¿qué pasa si hacemos esto? O si entonces de repente uno se encuentra con cosas muy chuscas, ¿no? Y con las imposibilidades, y con las construcciones de sentido, que me pasó algo muy simpático hace poco, pero fuimos con unos amigos, fuimos a Colombia, hubo un taller muy raro de piñatas. Y estaba una chavala que estaba las piñatas, que hacía el taller de piñatas, era una brasileña. Y entonces ella empezó a hacer la piñata con una chilena. Y nos veían a nosotros, los mexicanos, ¿no? Yo estaba viendo así. Y entonces seguían hablando y yo, estaban viéndonos y la piñata, y nosotros éramos como 5 mexicanos. Nos veíamos, ¿no? Y como que no nos involucrábamos y ellos decían, oigan, mexicanos, pues ¿qué? ¿No van a entrarle a la piñata? Le digo, no. ¿Pero por qué no? Porque en primer lugar eso no es una piñata. Eran de esas cosas que eran como que se jalan, que no eran de pegar. Digo, yo pensé que ibas a traer engrudo, pero tampoco lo hubiera hecho. Pero como ya estaba dispuesto el taller de piñata, ¿no? Que era, pensaban que todos teníamos que participar, y dije, no, yo vengo a ver. Pero después era muy complicado darle sentido a la piñata que hicieron, porque además, gracioso, no le pusieron un hilo para que se abriera la piñata. Y entonces le digo, a ver, déjame entiendo esto. No está hecha de barro, no se puede romper, y no tiene un hilo para zafarse y que se desarme. Entonces, esta es la única piñata irrompible en la historia de la humanidad. O sea, no hay forma de romperla. Si yo la destruyo, no la estoy rompiendo, no cumple su función de piñata. Las piñatas, según tú, o se jala un hilo y se desarma, ¿no? O debe de romperse. Y entonces, en esos dilemas que yo los metí nomás gratuitamente, pues se enojaron y no sabían qué hacer con la piñata, y nada, vas a romper. Pues, ¿cómo la vas a romper? Pero un poco jugaba yo mucho con la idea del dispositivo, ¿no? Lo jugaba yo, jugábamos porque éramos varios, ¿no? Y para ver qué hacían ellos. Pero ellos me lo dieron. Ellos, ¿cómo te vieron aquí? ¿Cómo se posicionaron? Pero ellos no la dieron, pero además quedaron muy decepcionados cuando les dije, pues es que esencialmente eso no es una piñata. Y los dejé, legitimé, ¿no? Pero siempre como jugando con eso,
sentido, no puede romper con los atavismos, no puede romper con eso que está dispuesto. No puede romper la piñata, entonces, ¿qué chiste tiene? Pero eso porque ellos quisieron, ¿eh? Ajá. Cómo se legítimamente está hablando, porque los que están escuchando son los que me dan suerte pasivas. Sí, es mexicano piñata, dije, bueno, espérate. No, o sea, he dicho piñatas, pero bueno, son como ejemplos, un poco tontos, pero para que vean qué pasa con el caos que ocurre cuando no seguimos el dispositivo. Buena pregunta, no sé. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras tomado la postura del experto en las piñatas? Sabe que se Claro, no sé qué hubiera pasado. Yo utilicé la postura de Bartleby y de hecho lo hice explícito. Me decían y yo preferiría no hacerlo. ¿Me parece bien si vamos con las dos? Sí. Habían levantado, vi dos manos que habían levantado por ahí. ¿Se arrepintieron? ¿No? A ver. Nada más, no sé, pues no se puede iniciar todo de lo real, ¿no? El ser humano busca iniciar todo porque hay una angustia. Lo claro, creo que en este curso al principio se habla un poco de la angustia de algunos otros autores de la filosofía. Pero tal no se puede con la angustia de no denunciar todo, que un dirigente que se ha apropiado del espacio es contabilizado y forma parte de un censo, porque si no sabemos qué hacer con él, lo primero que hacemos es saber cuántos son, ¿no? Y qué hacen, ¿no? ¿En dónde están? ¿Están en las coladeras, o están en vía pública, o están dentro de un parque? Y también se les preguntará cómo hace el psiquiatra al loco, ¿no? Se le dará voz en algún momento para ser escuchado. Pues al final, ese juego de poder siempre intenta, estas relaciones de poder, intenta someter al otro o no, y de darle un sentido. Es que justamente darle sentido, ¿no? O sea, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Porque, pues claro, el tema es un tema muy importante, de la angustia, ¿no? Siempre, pues, ustedes seguramente la leyeron porque, bueno, yo soy muy fan del club de fan de Schopenhauer, ¿no? Que justamente dice, bueno, todo es una especie de representación y lo que tenemos es un interés o un intento de la voluntad por, ¿no? Y lo que tenemos son las manifestaciones de la voluntad y nosotros estamos dando sentido a esa manifestación de la voluntad. Entonces, creo que eso lo podemos ver, que también lo va a tomar Nietzsche, ¿no? Lo podemos ver ahí, ¿no? O sea, hay relaciones que simplemente son angustia, ¿no? ¿Qué es la angustia? ¿Qué hacemos con eso, no? Y Foucault va a mencionar justo el prólogo de la historia de la locura eso, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, ¿no? Esto que nos causa angustia, esto que es lo otro de la experiencia occidental, ¿qué le hacemos? ¿No? Un poco no lo aventamos por allá, nos lo apropiamos de alguna manera, lo tomamos y lo interiorizamos, ¿no? Tienen instituciones dentro de los muros de la ciudad, dentro de la ciudad, ¿no? O sea, pero ¿cómo manejamos esa angustia? Hay una parte que me gusta mucho de la historia de la locura, el primer capítulo, que eso es el tema. Casi nadie nunca repara en esa lectura, pero cuando empieza a hablar de la muerte y de los locos, dice, bueno, la muerte, a la Edad Media la tiene clara, o sea, no hay mucho, o sea, la muerte llega y hay un juicio de Dios. No hay ningún problema con eso, ¿no? Podemos temerle a la muerte, pero no tiene mucho sentido porque sabemos, por lo menos si fuéramos hombres medievales, no dudamos que hay Dios, ¿no? Pero cuando aparecen estos temas de la muerte descarnada, ¿no? De la lepra, pero pasa el tema de la locura, lo que hace la locura es simbrarnos el sentido, ¿no? O sea, ese loco que, o sea, ese loco refiere a la muerte, pero más bien no refiere a la muerte como lo que sería medieval, donde vas, no refiere al mundo
conciencia medio puesta así, ¿no? Con clavitos, porque lo que hay es un sinsentido, ¿no? O sea, el universo, el mundo está loco, no hay sentido, ¿no? Y el loco da cuenta de eso, de que no hay sentido. Me gustó mucho hace poco, fui a dar una charla aquí al psiquiátrico, un psiquiátrico que está en Aragón, y entonces vimos la película esta de las otras partituras de Dios. Ajá, y es muy padre ese, porque son como muchas entrevistas a loquitos de la calle, ¿no? Gente que está en la calle. Y hay uno que es muy simpático, porque te lo juro, terminas creyéndolo, ¿no? ¿Verdad? El violinista, ¿no? Porque empieza a decir, sí, porque mi padre, Porfirio Díaz, yo hablé con mi padre tal, y luego yo iba con Gandhi, y Gandhi me explicó cómo fumar mota, ¿no? Cómo le hacen los chavos, requiere una pausa cósmica, que esa me la enseñó Gandhi. ¿No? Te lo dice tan, y además empieza a hablar de una bailarina rusa, y dice, no, ya, empieza a hablar de una bailarina rusa, y dice, no, ya, y la mataron, y le cortaron el clítoris, hicieron que me la comieran. Pero empieza a contar las cosas de tal manera, tan convencido, que en un momento te pone a dudar. Dices, estará diciendo la verdad, ¿no? Y entonces el psiquiatra dijo algo muy interesante que también dice Foucault en el Historia de la Locura. Dice, la locura seduce. ¿No? Es el sentido, es la seducción. Ahí no hay nada, ¿no? No hay sentido. Y la locura seduce. Y dice, ¿cómo cuando hablas te sientes seducido? Como que dan ganas de ser loco. Dije, pues es que estás loco, nada más que no estoy. Entonces, sí. Ya. Yo cuando lo escuché me pareció un acto loco, ya después no, me contacto con ya igual le busqué justificación, pero lo primero que pensé fue que si me lo tuve y sonaba muy bien. Que esa locura suena padre, sí, ¿no? Pero tenemos que creérnosla también de que si estamos ligados a la Pachamama, y estas cosas, creérnosla. Si no, no funciona, ¿no? O sea, si no estás así como en la Pachamama, ¿no? Apapachado por la Pachamama, ¿no? Como el progreso apapachamamado. Si no estás ahí, no pasa nada, ¿no? Mi contacto con el árbol tiene que tener sentido, tenemos que generar un sentido a eso. Ok. Bueno, nos trastocó el dispositivo el doctor Ramón porque no nos permitió, no nos contiene de posibilidad para presentarlo, pero bueno, ya en Facebook les puse un poco de su trabajo y ustedes pueden conocerlo más a través de sus diversos artículos. Tiene un libro también sobre Foucault y bueno, le damos las gracias por estar con nosotros esta noche. Antes de que se vaya el grupo que nos toca venir hoy, la siguiente reunión sería el 14 de febrero. ¿Sí vienen? La verdad, para que no... A ver, levante la mano quienes sí vienen. Ok, entonces nos vemos en 15 días. Por ahí está la lista de asistencia, me la pasan cuando terminen de... Sí, nos vemos el jueves, ¿no? Sí, ustedes son del otro grupo. Ajá. Ya está, en la página de Facebook. Aquí está. Muchas gracias. Me gusta, tienen todo constante. Funciona, ¿no? Para